faré este violfran. Hola, ¿qué tal? Soy Vicenç Punsola. Soy fisioterapeuta y terapeuta de mano. Y estoy preparando este vídeo para explicaros un poco qué es este concepto de terapeuta de mano. El terapeuta de mano es un profesional dentro del ámbito de la rehabilitación. Es una profesión que compartimos entre dos ámbitos profesionales principalmente, que es la terapia ocupacional de un lado y la fisioterapia de otro. Esta profesión no es oficialmente reconocida, pero a nivel práctico sí que existen terapeutas de manos. Significa que existe gente que se dedican íntegramente todo su tiempo a trabajar para tratar y mejorar la función de las manos. ¿Y de dónde sale? ¿Cuánto tiempo tiene esto? Porque probablemente no lo habíais oído nunca. Pues contrariamente a lo que puede parecer, es un perfil profesional que existe desde al menos los años 50. ¿Y a raíz de qué salió esto? Mira, si nos trasladamos en el tiempo al pasado y pensamos que era la fisioterapia o la terapia ocupacional en ese tiempo, principalmente se dedicaban estas dos profesiones a tratar pacientes con lesiones neurológicas. Podían ser lesiones neurológicas periféricas, tipo lesiones de nervio, o bien lesiones neurológicas centrales, pues como ictus, etc. También habían todos esos pacientes que estaban lesionados después de las epidemias como la polio, por ejemplo, que daban gran cantidad de incapacidad en niños y en gente joven. Pues bien, en ese momento hubo también unas guerras mundiales y después de esas guerras había gran cantidad de lesionados con patología de extremidad superior, igual que otros tipos de lesiones. Pero bueno, había muchas manos lesionadas. Total, que resulta que los cirujanos que trabajaban con estos pacientes vieron de una manera muy clara que la persona o el cirujano que trataba las manos debía tener un perfil muy específico. Tenía que ser bueno en traumatología, tenía que ser bueno en microcirugía, tenía que ser bueno en cirugía plástica, y todo esto también con una visión muy funcionalista, porque al final no solo es reconstruir, sino que esa reconstrucción acabe funcionando. Pues bien, a pesar de que la cirugía se desarrolló muy bien, se dieron con un problema que era cómo se resolvía esto después del proceso quirúrgico, porque la cirugía podía estar muy bien hecha, pero después de la cirugía muchas de estas manos acababan generando una rigidez y un problema de movilidad y complicaciones dolorosas, y esto realmente era un problema. Por tanto, necesitaban a alguien que diese continuidad a este ámbito de cirugía en el ámbito de rehabilitación, ¿sí? Por tanto, un buen proceso quirúrgico y una rehabilitación adecuada después. Pero ¿cuál es el problema? Que la mano es una estructura extremadamente fibrosa y mecánicamente muy compleja. Significa, hay muchas estructuras, se tienen que mover todas a la vez para conseguir bien el movimiento, para conseguir una buena resolución funcional. Pues bien, esa mano después de un proceso quirúrgico, igual que después de un traumatismo cualquiera, lo que sucede es que empieza un proceso de cicatrización. Y en este proceso, inicialmente, hay la reparación hecha, con lo cual la estructura es débil, y a medida que va pasando los días, esa estructura va aumentando con su capacidad mecánica, va aumentando su resistencia. Pero no solo la estructura lesionada, sino que también la cicatriz afecta muchas otras estructuras que hay a su alrededor. Esa estructura reparada va aumentando en resistencia, pero también los espacios alrededor de los cuales se tienen que ir moviendo esas estructuras también se van volviendo cada vez más resistentes. Por tanto, significa que la segunda parte, el segundo capítulo de la cirugía de mano, con esa mano acabada de operar, es una mano rígida. Y esa mano rígida es muy difícil de rehabilitar y se nos alarga muchísimo en el tiempo. Por tanto, solo había una solución, que era poder abordar esos pacientes mucho antes de que esa mano se volviera rígida. Sería lo que le llamamos un abordaje precoz. Ese abordaje precoz implicaba, de un lado, que el terapeuta que trataba a esos pacientes tuviese buenos conocimientos de la cirugía, tuviese buenos conocimientos de los procesos de cicatrización, tuviese buenos conocimientos de la mecánica y la anatomía, ¿sí? Y que por tanto supiera cómo gestionar todo este proceso
y que a la vez todas las estructuras de la mano se movieran correctamente. Pues bien, aquí es donde nació la terapia de la mano. Significa que esta terapia de la mano, este terapeuta de la mano, no salió a raíz de las profesiones madre, como serían la fisioterapia o la terapia ocupacional, a pesar de que son estas dos profesiones que lo practican, sino que fueron los mismos cirujanos quienes crearon ese perfil, quienes pidieron que existiera ese perfil del terapeuta de mano para realmente poder tratar correctamente ese tipo de problemas. Pues bien, ese fue el punto de origen. Las técnicas que se usaban entonces, o que se tuvieron que desarrollar, tenían mucho que ver con las técnicas de la movilización precoz, con colocar la mano en una posición correcta para que no generase ese tipo de rigidez. Por tanto, se usaban muchos ferulajes, que eran unas herramientas que te permitían asistir al movimiento o colocar la mano en una posición de protección, que decimos, para que no apareciera esa rigidez. Pero esto, a lo largo de los años, se ha ido desarrollando y el perfil de terapeuta de mano ha aumentado y ha aumentado de una manera muy clara. Tengamos en cuenta que manos tenemos todos y patologías que afecten a la mano hay un montón. Estamos hablando de traumatología y de cirugía como punto de partida, pero hay muchas otras patologías que nos afectan a la mano. Por ejemplo, las patologías neurológicas, ¿sí? Cuando tú tienes un ictus, la forma de la mano es muy característica. Cuando tú tienes una lesión reumática o una enfermedad reumática, la posición o la deformidad que adquiere la mano es muy característica. Después hay muchísimas patologías, las que llamamos funcionales, que son todas estas patologías articulares, tendinosas, musculares, que en sí no son lesiones, no son enfermedades, sino que es la propia actividad que genera un estrés sobre esas estructuras y que acaba llevando a esa estructura a un desgaste y a un sufrimiento del tejido. Pues bien, la terapia de mano, a lo largo de los años, ha acabado transformándose en una especialidad transversal, saliendo de las grandes líneas que teníamos originalmente. Había las líneas de terapia del traumatismo, ¿no? Rehabilitación reumática, rehabilitación neurológica, rehabilitación pediátrica. Pues bien, el terapeuta de mano puede intervenir en cualquiera de esas líneas, ¿sí? ¿Y qué tienen en común todas ellas? Pues que la estructura mecánica es la misma, la resolución funcional es la misma. El objetivo final que queremos es que esa mano vuelva a funcionar y se transforme en una herramienta que realmente nos dé mucha capacidad de resolución, de precisión, de fuerza, de velocidad, y por tanto el objetivo será común en cualquiera de esas patologías. Y ahí es donde tenemos la terapia de la mano actual, ¿sí? Por tanto, ese terapeuta de mano tiene que ser bueno en el abordaje precoz, en construcción de ferulaje, pero también en entender la ergonomía de la mano, en entender cómo esa mano se desarrolla, entender cómo se deforma la mano según qué tipo de patología la afecte, y después cómo, a pesar de tener una patología determinada, tenemos que adaptar el entorno para que esa mano sea más resolutiva y nos dé una mejor solución funcional. Pues bien, aquí estamos actualmente, el terapeuta de mano que ha seguido un camino paralelo a las profesiones madre, a pesar de que la fisioterapia y la terapia ocupacional son las dos profesiones que lo ejercen, y que va a desarrollar todo este campo, ¿sí? En siguientes capítulos os vamos a explicar con más detalle cómo abordamos todos y cada uno de estos problemas.